¿Cuándo tiene competencia la Fiscalía Electoral Federal? Es decir, ¿cuándo le toca investigar delitos electorales a la Fiscalía Electoral Federal y cuándo le toca investigar los delitos electorales a las fiscalías electorales de las entidades federativas? La Fiscalía Electoral Federal tiene competencia cuando estamos ante procesos electorales federales. ¿Cuándo es esto? Cuando elegimos presidencia de la República, diputaciones federales y senadurías. En este momento se encuentra en curso un proceso electoral federal. ¿Por qué? Porque vamos a elegir diputaciones federales el día 6 de junio. Pero al mismo tiempo se están llevando a cabo procesos electorales concurrentes en todas las entidades federativas, porque en algunos estados van a elegir gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos. La elección de estos tres cargos de gubernaturas, diputaciones y ayuntamientos ya corresponden a un proceso electoral local, por lo que los delitos electorales que se cometan al respecto de la elección de estos tres cargos van a ser competencia de las fiscalías electorales que hay en cada una de las entidades federativas. También tenemos competencia en procesos electorales locales, pero específicamente cuando el INE organiza la elección. Recordemos que el INE tiene tres facultades, digamos, especiales, que son la facultad de atracción, la facultad de asunción y la facultad de delegación. Cuando el INE utiliza una de estas facultades, que es la facultad de asunción, esto quiere decir que el INE asume la organización de un local. Entonces, nosotros tenemos competencia para investigar los delitos electorales que se cometan en ese proceso electoral, aunque sea local, aunque estemos eligiendo gubernatura, diputaciones locales o ayuntamientos. También tenemos competencia con conductas vinculadas con delitos cometidos en el extranjero con efectos en el territorio nacional o viceversa, delitos cometidos en territorio nacional que tengan o pretendan tener efectos en el extranjero. Tenemos competencia también cuando se recogen o retienen credenciales de elector. Pero ojo aquí, estamos hablando de las credenciales de elector originales, lo cual es diferente a la información de la credencial de elector. Si a mí para realizar un trámite, ya sea en una institución pública o en una empresa privada, me solicitan una copia de mi credencial de elector o una foto de mi credencial de elector, eso no es un delito, al menos no un delito electoral. Sería en todo caso un tema de protección de datos personales, a lo mejor, que sería competencia del INAI, porque tanto la foto como la copia de la credencial de elector, pues contiene datos personales sensibles, como nuestro nombre, nuestra dirección, nuestra foto, nuestro CURP, nuestra clave de elector, etc. Entonces, si alguien nos solicita una copia o una foto de este documento, nos tendría que entregar un aviso de privacidad en el que nos especifiquen para qué van a utilizar esos datos, pero en ningún momento se están violentando nuestros derechos políticos y electorales. Solamente estaríamos ante la violación de nuestros derechos políticos y electorales si nos recogen o retienen nuestra credencial original. ¿Por qué? Porque en ese caso no podríamos acudir a votar el día 6 de junio. Tenemos competencia también ante la alteración del Registro Federal de Electores. Esto quiere decir que es el delito que cometen algunos ciudadanos cuando desafortunadamente acuden a algún módulo del Instituto Nacional Electoral y presentan documentos falsos. A lo mejor llevan un acta de domicilio falsa o un comprobante de domicilio, un acta de nacimiento, perdón, falsa o un comprobante de domicilio falso o un comprobante de domicilio que no les pertenece, no les corresponde. Entonces solicitan que el INE les expida una credencial para votar con datos que no son.
Este delito se llama alteración al registro federal de electores y es un delito que investiga la Fiscalía Electoral Federal. Tenemos también competencia cuando el delito electoral se comete con recursos públicos federales. Aunque el delito electoral se cometa dentro de un proceso electoral local, si el delito se comete con recursos públicos federal, entonces pasa a ser un delito electoral federal. Y también tenemos competencia cuando hay conexidad con delitos federales. Por ejemplo, si el delito electoral se comete respecto de una elección local, por ejemplo, de gubernatura, de diputaciones locales o ayuntamientos, pero el delito lo comete un servidor público federal, entonces el delito pasa a ser un delito electoral federal. ¿Y qué es un delito? ¿Qué es lo que nos dice el Código Penal Federal respecto de qué es un delito? Un delito es un acto u omisión que sancionan las leyes penales. Y con base en esta definición, ¿qué podríamos decir que es un delito electoral? Un delito electoral es una acción u omisión que lesiona o pone en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atenta contra las características del voto. Y aquí tenemos varios elementos. Un delito se puede cometer por una acción u omisión. Esto quiere decir que el delito electoral se puede cometer por hacer, esto es una acción, o por no hacer o dejar de hacer, esto es una omisión que lesiona o pone en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral. Esto es el bien jurídico tutelado en un delito electoral. En el delito de homicidio, ¿cuál sería el bien jurídico tutelado? Sería la vida. En el delito de robo, ¿cuál sería el bien jurídico tutelado? Sería la propiedad. Pero, ¿cuál sería el bien jurídico tutelado en un delito electoral? Es justamente el adecuado desarrollo de la función electoral. Y los delitos electorales atentan contra las características del voto. Y las características del voto en nuestro país son 6. El voto es universal, es libre, directo, personal, secreto e intransferible. Los delitos electorales que se encuentran tipificados en los 26 artículos de la Ley General en materia de delitos electorales tienen 3 características. La primera característica es que los delitos electorales se persiguen de oficio. Esto quiere decir que cualquier persona que conozca que se cometió o se está cometiendo un delito electoral puede acudir al Ministerio Público a denunciar. No es facultad exclusiva del afectado directo realizar la denuncia. ¿Y esto por qué? Porque el bien jurídico tutelado de los derechos de los delitos electorales es precisamente el adecuado desarrollo de la función electoral. ¿Y a quién le corresponde o a quién le pertenece el adecuado desarrollo de la función electoral? Pues nos corresponde y nos pertenece a todos los ciudadanos, a toda la sociedad mexicana. Por eso, cualquier persona que conozca que se cometió o se está cometiendo un delito electoral puede acudir al Ministerio Público a denunciar. Los delitos electorales son dolosos. Hay dos maneras de cometer un delito, de manera culposa y de manera dolosa. Cuando un delito se comete de manera culposa, esto quiere decir que la persona que comete el delito no tenía la intención de cometer ese delito. Vamos a decir coloquialmente que el delito se cometió sin querer o por accidente. No es el caso de los delitos electorales. Los delitos electorales son dolosos. ¿Por qué? Porque la persona que comete el delito electoral tiene conocimiento de que su conducta es ilícita y de su consecuencia y aún así decide actuar. A lo mejor yo como ciudadana no conozco la ley general en materia de delitos electorales, no conozco los artículos y las fracciones, pero si en la jornada electoral a mí alguien me dice, Gabriela, te doy 500 pesos si votas por tal partido político, o te doy 500 pesos si me entregas tu credencial de elector original,
O yo voy a un módulo del INE con un acta de nacimiento falsa y la presento en el módulo del INE para obtener una credencial para votar con datos que no son míos. Pues yo sé que hay algo mal ahí y de todas formas estoy decidiendo actuar. Por eso los delitos electorales son dolosos. Los delitos electorales tienen como tercer característica que no son graves. Esto quiere decir que si a nosotros nos acusan de cometer un delito electoral, el proceso de investigación lo vamos a poder pasar en libertad si pagamos una fianza. Nada más aquí hay una excepción que es el delito electoral de uso de programas sociales con fines electorales. Este delito electoral sí amerita prisión preventiva de manera oficiosa, pero vamos a ver más adelante este tema a detalle. La Ley General en materia de delitos electorales divide los tipos penales dependiendo de la calidad del sujeto activo. En un delito vamos a decir que hay dos partes. La persona que comete el delito es el sujeto activo, mientras que la persona que recibe la conducta, esto es la víctima o el ofendido en el delito, es el sujeto pasivo. La Ley General en materia de delitos electorales divide los tipos penales por sujeto activo. Esto es, divide los tipos penales dependiendo de quién comete el delito. ¿Y esto por qué? Porque las sanciones, las penas, varían dependiendo de quién comete el delito electoral. Y normalmente las penas son más severas si los delitos electorales los cometemos los servidores públicos o los funcionarios electorales. ¿Y cuáles son los sujetos activos que contempla la Ley General en materia de delitos electorales? Esto es, la ley a quienes contempla como las personas que pueden cometer o son susceptibles de cometer un delito electoral. Puede ser cualquier persona, los funcionarios electorales, los funcionarios partidistas, los servidores públicos, los candidatos electos, los precandidatos y candidatos, los ministros de culto religioso y los fedatarios o los notarios públicos. Un proceso electoral, de acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es el... Estimada Angélica García, le pido por favor sea tan amable de apagar su micrófono. Gracias. Un proceso electoral, entonces, es el conjunto de actos previstos por la Constitución y las leyes en la materia, realizados por las autoridades electorales, partidos políticos y ciudadanía. ¿Cuáles son las leyes en la materia? Pues son las que vimos al principio. Son la Ley General en materia de delitos electorales, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, la Ley General de Partidos Políticos, entre otras. Realizados por autoridades electorales. ¿Cuáles son las autoridades electorales? También las que vimos al principio. En el ámbito federal, el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Electoral. Los partidos políticos a nivel nacional, ya hay 11 partidos políticos que cuentan con registro, más los partidos políticos que tienen registro en las entidades federativas. Y por supuesto también uno de los actores pues es la ciudadanía, porque los ciudadanos son quienes el 6 de junio, durante la jornada electoral, van a acudir a ejercer su derecho a voto. Un proceso electoral tiene por objeto hacer posible la democracia representativa como forma de gobierno a través de la renovación periódica de los integrantes de los poderes, dos poderes del Estado, nada más del legislativo y del ejecutivo en sus tres ámbitos, en el ámbito federal, en el ámbito estatal y en el ámbito municipal. Un proceso electoral ordinario tiene 4 etapas. Estas etapas son la preparación de la elección, la jornada electoral, la etapa de resultados y declaraciones de validez y únicamente cuando elegimos presidente de la República va a haber una cuarta etapa del proceso electoral que se llama dictamen y declaración de validez.
Estas fechas que les estoy poniendo en este esquema corresponden al proceso electoral federal. Espérame, déjame. Si no puedo, pues ya. Estimada Angélica, La primera etapa del proceso electoral es la etapa de preparación de la elección. Esta etapa es la etapa más amplia del proceso electoral y se conforma de diferentes momentos muy importantes, como la insaculación de los ciudadanos que van a ser funcionarios de mesa directiva de casilla, por supuesto, su capacitación, la preparación de materiales electorales, la impresión de documentos electorales, la capacitación a los ciudadanos que van a ser funcionarios de mesa directiva de casilla, el registro de candidatos, las precampañas, las campañas, entre otros momentos muy importantes. ¿Cuándo empieza esta etapa? Esta etapa empieza con la primera sesión que el Consejo General del INE celebra durante la primera semana de septiembre del año en que se van a realizar las elecciones. ¿Y cuando concluye esta etapa? Concluye al iniciar la jornada electoral. ¿Y esto cuándo fue? El 7 de septiembre del 2020 sesionaron los 11 consejeros del INE, se reunieron y declararon como iniciado el proceso electoral 2021. Actualmente nos encontramos apenas en esta primera etapa de preparación de la elección. ¿Y cuándo va a concluir? Va a concluir en cuanto comienza la jornada electoral del 6 de junio. Y en este esquema les pongo algunas fechas importantes de esta primera etapa de la preparación de la elección. Estas fechas corresponden al proceso electoral federal y son las precampañas que comenzaron el 23 de diciembre de 2020 y concluyeron el 31 de enero del 2021. Las campañas, actualmente nos encontramos en campañas, comenzaron el 4 de abril y van a concluir el día 2 de junio. El día 2 de junio, todos los candidatos, tanto del proceso electoral federal como de los procesos electorales locales, ya tienen que haber cerrado sus campañas. ¿Por qué? Porque el día de la jornada electoral del 6 de junio y 3 días antes vamos a pasar por un periodo que legalmente se llama periodo de reflexión. Coloquialmente, los ciudadanos lo conocen como veda y este es un periodo que va a ser del 3 al 6 de junio, en el que, como su nombre lo dice, los ciudadanos vamos a reflexionar sobre las propuestas que nos hicieron las opciones políticas y vamos a tomar la decisión de a quién le vamos a entregar nuestro voto el día 6 de junio. Y respecto del proceso electoral local que ustedes están teniendo en el Estado de México, les dejo aquí algunas fechas importantes. Las precampañas iniciaron el 26 de enero y van a concluir el 16 de febrero del 2021. Las campañas van a comenzar el día de hoy, o comenzaron el día de hoy, 30 de abril, y van a terminar el 2 de junio del 2021, porque a partir del 2 de junio comienza la veda y la veda termina en cuanto se cierran las casillas. ¿Cuáles son los delitos electorales que se cometen con mayor frecuencia? Desafortunadamente se cometen con mayor frecuencia durante esta primera etapa de preparación de la elección. Son proveer bienes y servicios a las campañas electorales sin formar parte del padrón de proveedores autorizado por el órgano electoral administrativo. Esto quiere decir proveer bienes o servicios a las opciones políticas sin tener registro ante el Registro Nacional de Proveedores del INE. Y este delito está contemplado o tipificado en el artículo 7 de la Ley General en materia de delitos electorales. Esto quiere decir que es un delito susceptible de ser cometido por cualquier persona. Otro delito es solicitar votos por paga, promesa de dinero, recompensa o cualquier otra contraprestación. Esto es la compra de votos. Y es un delito susceptible de ser cometido por cualquier persona porque también está tipificado en el artículo 7 de la ley.
Coaccionar o amenazar a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de pre-campaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición. Este es un delito que está contemplado en el artículo 11 de la Ley General en materia de delitos electorales, es decir, que es susceptible de ser cometido por las personas servidoras públicas. La segunda etapa del proceso electoral es la etapa más corta de todo el proceso, pero para los ciudadanos es la etapa más importante o digamos más visible porque es justamente el día en el que ellos participan de manera directa en el proceso electoral porque ese día acuden a ejercer su derecho al voto. La jornada electoral se compone de diferentes momentos. Algunos de ellos son la integración e instalación de la casilla, el desarrollo de la votación. El desarrollo de la votación termina a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde se cierran las casillas, salvo dos excepciones. La primera excepción es que si todavía hay ciudadanos formados afuera de la casilla que llegaron a formarse antes de las 6, se les debe permitir que pasen a la casilla a ejercer su derecho al voto y hasta que terminen de votar, entonces ya se puede cerrar la casilla. Y otra excepción sería que si los ciudadanos que están en la lista nominal de esa casilla, todos ya votaron y todavía no son las 6, pues entonces la casilla se podría cerrar antes y ya se podría proceder con el escrutinio y el cómputo, que coloquialmente sería el conteo de los votos. Posteriormente se reciben las hojas de incidentes que presentan los funcionarios de mesa directiva de casilla y los escritos de protesta que en su caso presenten los representantes de los partidos políticos que estén en esa casilla. Posteriormente se fijan los resultados de la votación en el exterior de la casilla. Se pone un cartel en el que se especifica cuántos votos obtuvo cada una de las opciones políticas en esa casilla para que los ciudadanos que votaron en dicha casilla puedan conocer los resultados de manera directa. Con esta acción, con la fijación de los resultados de la votación, se clausura la casilla y entonces se procede a trasladar los paquetes con las urnas, las boletas, con las hojas de incidentes, con los escritos de protesta, al consejo distrital que corresponda. ¿Cuáles son los delitos electorales que desafortunadamente se cometen con mayor frecuencia durante esta segunda etapa, durante la jornada electoral? Son hacer proselitismo o presionar objetivamente a los electores dentro de las casillas o donde se encuentren formados para que voten o para que no voten por alguna opción política. Este es un delito susceptible de ser cometido por cualquier persona porque se encuentra tipificado en el artículo 7 de la Ley General en materia de delitos electorales. El segundo delito es retener sin causa justificada por la ley una o más credenciales para votar de los ciudadanos. Recordemos que estamos hablando de la credencial para votar original, de la credencial para votar física. ¿Por qué? Porque si el día de la jornada electoral a mí alguien me retiene mi credencial para votar original, yo no voy a poder acudir a las urnas a ejercer mi derecho al voto. Y es un delito susceptible de ser cometido por cualquier persona porque también se encuentra tipificado en el artículo 7 de la ley. Otro delito es solicitar u ordenar evidencia del sentido de su voto o violar de cualquier manera el derecho de los ciudadanos a emitir su voto en secreto. Esto es violar una de las 6 características del voto, que es la secrecía. Y este es un delito susceptible de ser cometido por cualquier persona porque está tipificado en el artículo 7 de la ley. Tenemos también organizar la reunión o el transporte de votantes, pero ojo, aquí tiene que ser con la finalidad de influir en el sentido del voto. Muchas veces en las entidades federativas los vecinos se organizan y a lo mejor para llegar a la casilla no está muy accesible, entonces los vecinos se organizan
Y si algún vecino tiene una camioneta o un camión, entre los mismos vecinos se organizan, le dan para la gasolina, para que el domingo de la elección este vecino los lleve a todos a su casilla a votar. Esto no es un delito. Para que sea un delito, tendría que ser el acarreo de votantes específicamente con la finalidad de influir en el sentido del voto. Otro delito es obstaculizar o interferir el traslado y entrega de los paquetes y documentos públicos electorales. Este es un delito tipificado en el artículo 7 de la ley, por lo tanto es susceptible de ser cometido por cualquier persona. Y finalmente, realizar o distribuir propaganda electoral, pero durante la jornada electoral. Este es un delito susceptible de ser cometido por funcionarios partidistas. ¿Y por qué es delito? Porque el día de la jornada electoral todavía nos encontramos en veda. Entonces, los funcionarios partidistas no pueden realizar ni distribuir propaganda electoral de ningún tipo. La tercera etapa del proceso electoral es la etapa de resultados y declaraciones de validez. ¿Cuándo empieza esta etapa? Esta etapa empieza con la remisión de la documentación y expedientes electorales a los consejos distritales. ¿Y cuándo termina? Cuando concluyen los cómputos y declaraciones que realizan los consejos del instituto o en caso de impugnaciones con las resoluciones que emita en última instancia el Tribunal Electoral. ¿Cuáles son los delitos electorales que desafortunadamente se cometen con mayor frecuencia durante esta tercera etapa de resultados y declaraciones de validez de la elección? Son alterar los resultados electorales, sustraer o destruir boletas, documentos o materiales electorales. Esta es una conducta susceptible de ser cometida por un funcionario electoral porque está tipificada en el artículo 8 de la ley. ¿Y por qué? Porque durante esta tercera etapa, quienes tienen ya en su poder los documentos y materiales electorales. Las urnas con las boletas, las actas, las hojas de incidentes ya están en poder de los funcionarios electorales. Por eso son quienes son susceptibles de cometer este delito. Divulgar de manera pública y dolosa noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados. ¿Quiénes son susceptibles de cometer este delito? Los funcionarios partidistas, porque estamos hablando del artículo 9 de la ley. Impedir el escrutinio y cómputo, el traslado y entrega de los paquetes y documentación electoral o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales. Este es un delito que está tipificado en el artículo 9 de la ley, por lo tanto, es susceptible de ser cometido por los funcionarios partidistas. Y la cuarta etapa del proceso electoral, les comentaba que solamente se lleva a cabo esta etapa número 4 cuando estamos en un proceso electoral federal en el que elegimos presidencia de la República. Esto quiere decir que en este proceso electoral 2021 no se va a llevar a cabo esta etapa número 4. Esta etapa 4 solamente se va a llevar a cabo en el proceso electoral 2024, pero solamente la mencionamos. Esta etapa inicia al resolverse el último de los medios de impugnación que se hubieran interpuesto en contra de la elección o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno. ¿Y cuándo concluye esta etapa? Cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprueba el dictamen que contiene el cómputo final y las declaraciones de validez de la elección y de presidente electo. En esta última etapa se lleva a cabo un evento público en el que los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral le entregan al presidente electo el dictamen que contiene el cómputo final y la declaración de validez de la elección.
Y también en esta etapa, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal le tienen que avisar a la Cámara de Diputados cuáles fueron los resultados de la elección. ¿Para qué? Para que la Cámara de Diputados publique en el Diario Oficial de la Federación un documento que se llama bando solemne. A través de este bando solemne, la Cámara de Diputados le avisa a todos los ciudadanos cuáles fueron los resultados de la elección, quién va a ser el presidente electo y por qué periodo. Les comparto nuevamente la presentación, perdón. Me parece que ya la pueden ver otra vez. Listo. Sí, gracias. Sí. ¿Cuáles son los delitos electorales que desafortunadamente se cometen con mayor frecuencia durante cualquiera de las 4 etapas del proceso electoral o incluso aunque no estemos en un proceso electoral? ¿Cuáles son los delitos electorales que se cometen con mayor frecuencia? Son alterar o proporcionar información falsa al Registro Federal de Electores, padrón electoral o listado de electores. Coaccionar a otro para que proporcione información falsa al Registro Federal de Electores, padrón electoral o listado de electores. Expedir ilegalmente credenciales para votar. Y en estas 3 conductas nosotros nos podemos percatar que la ley castiga a, digamos, a 3 actores en un delito. Primero, a la persona que altera o proporciona información falsa al Registro Federal de Electores. Esto es el ciudadano que va al módulo del INE y presenta un acta de nacimiento falsa, un comprobante de domicilio falso o un comprobante de domicilio que no le pertenece. Pero también la ley castiga a la persona que tiene interés en que esa persona obtenga una credencial para votar con datos falsos, a la persona que coacciona al otro para que le mienta al Instituto Nacional Electoral. Y en su caso, la ley también sanciona al funcionario electoral. Si el funcionario electoral se da cuenta de que le están presentando un documento falso y de todas maneras le emite la credencial para votar al ciudadano, entonces el funcionario electoral también comete un delito electoral. Otro delito es apoderarse de equipos e insumos para elaborar credenciales para votar, utilizar ilícitamente material electoral, recoger injustificadamente una o más credenciales para votar. Nuevamente estamos hablando de la credencial para votar original, de la credencial para votar física, lo cual es diferente a la información de la credencial para votar. No comprobar recursos de campaña o hacerlo con facturas falsas. Rendir información falsa de los recursos o bienes de un partido que perdió el registro. Y finalmente, no entregar información que sea solicitada por la autoridad electoral. En este proceso electoral 2021, ¿qué vamos a elegir? Respecto del proceso electoral federal, en las 32 entidades federativas, vamos a elegir a los diputados que nos van a representar en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Vamos a elegir 500 diputaciones federales, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. También eso nada más es el proceso electoral federal. Hasta ahí llega el proceso electoral federal. Pero al mismo tiempo, en todas las entidades federativas hay procesos electorales concurrentes. ¿Qué se van a elegir en las entidades federativas? En 15 estados van a elegir gubernaturas. En 30 estados se van a elegir ayuntamientos y en 30 estados se van a elegir congresos locales. Específicamente en el Estado de México, ¿qué van a elegir? Además de elegir a los diputados
federales que los van a representar en la Cámara de Diputados. Respecto de su proceso local, van a elegir 45 diputaciones de mayoría relativa, 30 diputaciones de representación proporcional, porque su Congreso se compone de 75 diputados. Van a elegir 125 presidentes municipales, 198 sindicaturas y 1856 regidurías. Y vamos a hacer un paréntesis respecto de cuáles son los delitos electorales que son susceptibles de ser cometidos por los funcionarios electorales. Estos delitos están tipificados en el artículo 8 de la Ley General en materia de delitos electorales. Son 11 conductas las que los funcionarios electorales están en riesgo de cometer. ¿Y cuál es la sanción si alguno de ustedes, funcionarios electorales, comete alguna de estas 11 conductas? La sanción va de 50 a 200 días multa y además prisión de 2 a 6 años. Y la primera de estas 11 conductas es alterar, sustituir, destruir, comercializar o hacer uso ilícito de documentos muy importantes que ustedes tienen bajo su poder, bajo su resguardo, como son el Registro Federal de Electores, el Padrón Electoral o la lista nominal de electores. La segunda conducta que los funcionarios electorales están en riesgo de cometer es abstenerse de cumplir sin causa justificada con sus funciones, con las obligaciones propias de su cargo y que esto perjudique de alguna manera al proceso electoral. También están en riesgo de cometer el delito de obstruir el desarrollo normal de la votación sin mediar causa justificada, esto durante la jornada electoral, o sea, el 6 de junio. Alterar los resultados electorales, sustraer o destruir boletas, documentos o materiales electorales. No entregar o impedir la entrega oportuna de documentos o materiales electorales sin medir causa justificada. Recordemos que ustedes le tienen que entregar todos los materiales y documentos electorales, o sea, las urnas, las boletas, las mamparas, el marcador indeleble, todos los materiales electorales a los presidentes de mesa directiva de casilla para que ellos el domingo puedan instalar la casilla. Si ustedes no le entregan o impiden que se le entregue los materiales y documentos electorales a los funcionarios de mesa directiva de casilla, van a cometer un delito electoral. Inducir o ejercer presión en ejercicio de sus funciones sobre los electores para que voten o se abstengan de votar por algún partido político. Nosotros como servidores públicos y ustedes como funcionarios electorales se tienen que conducir de manera neutral. Por supuesto que todos simpatizamos con alguna opción política, pero nosotros, ¿cómo vamos a expresar nuestra simpatía por alguna opción política? Únicamente el día 6 de junio, cuando acudamos a las urnas como ciudadanos a ejercer nuestro derecho al voto. Nosotros no podemos expresarlo antes y mucho menos presionar a ciudadanos para que voten o no voten por alguna opción política. Instalar, abrir o cerrar una casilla fuera de los tiempos y formas previstos por la ley o instalar una casilla en un lugar distinto al legalmente señalado o permitir o impedir que se instale dicha casilla. El Consejo General del INE ya aprobó y publicó el listado de cuántas casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias se van a instalar en todo el país el día 6 de junio. Pero también el Consejo General del INE ya publicó específicamente en dónde se van a instalar cada una de esas casillas. Entonces, si ustedes como funcionarios electorales instalan una casilla en un lugar distinto al que aprobó el Consejo General del INE, entonces cometen un delito electoral. Expulsar u ordenar, sin causa prevista por la ley, el retiro de la casilla de los representantes de partido
o de los observadores electorales, si estos están legalmente acreditados, o impedir de alguna manera el ejercicio de los derechos que la ley les concede a los representantes de partido y a los observadores electorales. Una de las preguntas más recurrentes que teníamos en capacitaciones con funcionarios partidistas, ellos tenían la duda, antes de que el INE emitiera el protocolo de mesa única de casilla, los funcionarios partidistas nos preguntaban si por el tema de la pandemia se les iba a permitir estar durante todo el desarrollo de la jornada electoral dentro de la casilla como representantes de partido. Actualmente lo que dijo el INE al emitir este protocolo es que no se va a tomar como alguna medida extraordinaria al respecto. Se va a respetar lo que dice la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se les va a permitir a los representantes de partido que estén durante todo el desarrollo de la jornada electoral dentro de la casilla, siempre y cuando porten cubrebocas en todo momento. A cambio, también se van a tomar cierto tipo de medidas como que se les van a entregar cubrebocas y careta a los funcionarios de mesa directiva de casilla. No se va a permitir el paso de más de 2 ciudadanos a la casilla al mismo tiempo. Incluso el flujo de la casilla, es digamos que el diseño, el Consejo General lo hizo como en U, para que los ciudadanos que van ingresando a la casilla no se tengan que topar de frente con los ciudadanos que van saliendo. La desinfección de las casillas, entre muchas otras medidas que está contemplando el instituto, pero sí les tenemos que permitir a los representantes de partido estar en la casilla durante todo el desarrollo de la jornada electoral. Si nosotros los expulsamos, vamos a cometer un delito electoral. Permitir que un ciudadano emita su voto a sabiendas de que no cumple los requisitos de ley o permitir que se introduzcan en las urnas ilícitamente una o más boletas electorales. Recordemos que el INE, bueno, en la Constitución se establecen los requisitos que necesitamos los ciudadanos para poder votar. Algunos son tener más de 18 años, tener nuestra credencial para votar vigente, estar en la lista nominal de electores, tener vigentes nuestros derechos políticos y electorales, entre otros. Si un ciudadano cumple con los requisitos, por supuesto que puede acudir a la casilla y votar. Pero si un ciudadano no trae su credencial para votar o si un ciudadano no está en la lista nominal, pero a lo mejor el funcionario de mesa directiva de casilla, pues como es su vecino, lo conoce y dice, no, pues si vives aquí, entonces, aunque no estés en la lista nominal, pásale y vota. Eso es un delito electoral. El funcionario de mesa directiva de casilla cometería un delito electoral y estaría en riesgo de ir a prisión. Divulgar de manera pública y dolosa noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados. Y la última conducta que los funcionarios electorales están en riesgo de cometer es realizar funciones electorales que legalmente no le hayan sido encomendadas. Al igual que los servidores públicos, los funcionarios electorales únicamente pueden hacer lo que la ley les permite. No podemos hacer más de lo que la ley nos permite. Y ya para concluir, nada más vamos a revisar las últimas 2 reformas a la Ley General en materia de delitos electorales. Ambas reformas son muy recientes. La primera es del año 2020 y la segunda que vamos a revisar es del mes de febrero de 2021. La primera es en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Esta reforma tan importante se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril del 2020. En esta reforma no nada más se modificó la Ley General en materia de delitos electorales, se modificaron muchas leyes. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, incluso la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y otras leyes que no son electorales, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia.
Pero específicamente, ¿qué ocurrió con la Ley General en materia de delitos electorales? A esta ley se le adicionó una fracción 15 al artículo tercero y además se le adicionó un artículo 20 bis con 14 fracciones. A través de esta fracción 15 del artículo tercero, por primera vez se define en la ley qué es la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres. Es toda acción u omisión. Nuevamente vemos estos elementos. Este delito de violencia política contra las mujeres en razón de género se puede cometer por hacer, esto es una acción, o por no hacer o dejar de hacer, esto es una omisión. Y aquí los legisladores incluyeron la figura de la tolerancia, que está muy ligada a la omisión, basada en elementos de género. Y aquí tenemos, digamos, la clave de este delito, porque no todos los delitos electorales en los que la víctima sea una mujer van a ser violencia política contra las mujeres en razón de género. Para considerarse como tal, tienen que cumplir al menos con uno de 3 elementos de género, que son que el delito se cometa contra una mujer por el hecho de ser mujer, que le afecte de manera diferenciada y que le afecte de manera desproporcionada. ¿Qué quiere decir esto? Que el delito se cometa contra una mujer por su condición de mujer, que el delito se cometa contra lo femenino, contra los roles y los estereotipos de género que históricamente se nos han adjudicado a nosotras como mujeres. Roles como que las mujeres no podemos gobernar porque tenemos que estar en la casa cuidando a los hijos, o que las mujeres no podemos gobernar porque tenemos que estar en la cocina. Las mujeres no podemos gobernar porque somos débiles y somos frágiles. Que el trasfondo del delito sea alguno de estos roles y estereotipos de género. Que le afecte de manera desproporcionada. Esto quiere decir que el Ministerio Público tiene que comprobar que ese tipo de conductas se cometen mayormente contra las mujeres que contra los hombres y que le afecte de manera diferenciada. Esto quiere decir que el Ministerio Público tiene que comprobar que si el delito se hubiera cometido contra un hombre, si en exactamente ese mismo caso la víctima hubiera sido un hombre, al hombre le hubiera afectado menos que lo que le está afectando a la mujer. Y este delito les decía que está tipificado en el artículo 20 bis de la Ley General en materia de delitos electorales. Son 14 posibles conductas. ¿Cuáles son las sanciones por este delito de violencia política contra las mujeres en razón de género? Son de 50 a 300 días multa y además de 1 a 7 años de prisión. Y este delito tiene 2 agravantes. El primer agravante es que si el delito es cometido, entre otros actores, si la violencia política contra las mujeres en razón de género la comete un funcionario electoral, la pena es más grave, la pena va a aumentar en 1/3. Y el segundo agravante de este delito es que si la violencia política contra las mujeres en razón de género se comete contra una mujer indígena, la pena va a aumentar en 1/2. Y la última reforma a la Ley General en materia de delitos electorales fue en materia de prisión preventiva oficiosa por el uso de programas sociales con fines electorales. ¿Por qué se reformó la ley? Primero porque en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en nuestra Constitución Federal, el artículo 19 contempla una serie de delitos que los legisladores consideran como graves y por los cuales si alguien es acusado de cometer alguno de esos delitos,
el juez va a imponer la prisión preventiva de manera oficiosa. Eso quiere decir que si a mí me acusan de cometer alguno de esos delitos, mientras el Ministerio Público investiga si sí cometí ese delito o no cometí ese delito, voy a pasar todo ese proceso en prisión. No hay posibilidad de pagar una fianza para pasar el proceso en libertad. En el año 2019, antes de 2019, ese artículo contenía 7 delitos de Constitución y ahora son 16 delitos. Los legisladores incluyeron delitos como feminicidio, como robo a casa habitación, robo a transporte de carga, entre otros. El delito que nos interesa es el uso de programas sociales con fines electorales. El 19 de febrero de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la legislación secundaria de este artículo 19 constitucional. Esto es, se reformaron las leyes secundarias de cada uno de estos delitos. ¿Cuál es la ley secundaria del delito de uso de programas sociales con fines electorales? Precisamente es la Ley General en materia de delitos electorales. Por eso se reformó. ¿Y qué pasó con la ley? Se le adicionó un párrafo segundo al artículo sexto y se le adicionaron 2 artículos, el artículo 7 bis y el artículo 11 bis. En el párrafo segundo del artículo sexto, los legisladores especificaron qué conductas, es decir, literalmente qué artículos y qué fracciones de la ley van a ser considerados como uso de programas sociales con fines electorales y por ende estos delitos van a ameritar prisión preventiva de manera oficiosa. Los legisladores contemplaron 5 conductas, es decir, 5 artículos con sus respectivas 5 fracciones. Para efectos de esta capacitación, nada más vamos a revisar 3. ¿Por qué las otras 2 no? Porque las otras 2 son conductas que son susceptibles de cometerse durante el proceso de consulta popular. Y en este momento no estamos en proceso de consulta popular. Entonces, la primera conducta que amerita prisión preventiva oficiosa es susceptible de ser cometida por cualquier persona y es amenazar con suspender los beneficios de programas sociales, ya sea por no participar en eventos proselitistas o bien para que un ciudadano vote o no vote por alguna opción política. Y las otras 2 conductas son susceptibles de ser cometidas por servidores públicos. ¿Por qué? Porque los servidores públicos son las personas que tienen a su cargo la ejecución de los programas sociales. Y son 2 conductas las que ameritan prisión preventiva oficiosa. La primera es condicionar la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, entre otros, a la emisión del sufragio en favor de alguna opción política o al contrario, para que un ciudadano no vote por alguna opción política. Y durante el proceso electoral, usar o permitir el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales, con la finalidad de incidir en el electorado para posicionarse un servidor público, para posicionar a otro servidor público, posicionar a un candidato o a alguna opción política. Y ya para concluir, nos ponemos a sus órdenes para denunciar delitos electorales del ámbito federal. Esto es, delitos electorales que en este proceso electoral se cometan respecto de la elección de diputados federales o cuando recojan o retengan credenciales para votar originales o cuando se altere el registro federal de electores o cuando el delito se cometa con recursos públicos federales. ¿En dónde podemos denunciar? En el sistema FEDETEL, que es un teléfono que está disponible las 24 horas, los 365 días del año. Es el 800-833-7273. Y también en el sistema FEDENET, que es la página www.fedenet.org.mx,
También este sistema está disponible las 24 horas, los 365 días del año. Y la ventaja de este sistema es que a través de él los ciudadanos pueden incluir evidencia si es que la tienen. En este sistema los ciudadanos pueden adjuntar videos, fotos, audios, documentos escaneados, entre otro tipo de pruebas. Y finalmente, si ustedes tienen conocimiento de que se cometió un delito electoral, pero del ámbito local, esto es, en el caso del Estado de México, respecto de la elección de diputados locales y ayuntamientos, ¿en dónde pueden denunciar? En la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Y les dejo aquí los datos. Estos son los teléfonos, un correo electrónico y en donde está ubicada la Fiscalía Electoral del Estado de México, que está ubicada en Toluca. Y sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Gracias, licenciada. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Gabriela Ávila. Les pido por favor a todos los participantes que puedan apagar su micrófono en fin de seguir con la actividad. Tenemos ya algunas preguntas en el chat porque la licenciada va a responder. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede realizar en el chat está abierto y yo daré lectura a las preguntas y la licenciada las va a contestar. Les pido por favor, repito, que apaguen sus micrófonos. Nos pregunta Omar García. ¿El acoso en cuestión de género para ser contratado en el INE también está tipificado o los empleados del mismo tienen algún tipo de fuero? No tendrían fuero, pero no sería como tal violencia política contra las mujeres en razón de género. El INE, de hecho, específicamente como organismo autónomo, tiene su propio procedimiento para resolver los temas laborales. Entonces, sería, ¿cómo se resolvería? No ante la Fiscalía Electoral, sino directamente en el INE y con los medios y procedimientos que el INE tiene para resolver sus conflictos laborales. Oye, papi, ¿qué se te antoja? Muchas gracias. Le pido por favor a Belén Nava pueda apagar su micrófono. Perdón. Según lo tenía apagado. Ay, no tengo que apagar. Mientras tanto, licenciada Gabriela, le pido por favor sea tan amable de compartirnos de nuevo los números de contacto donde se puede realizar una denuncia de algún delito electoral. Claro que sí. Si tienen conocimiento de un delito electoral del ámbito federal, nos pueden llamar al 800-833-7273 o pueden denunciar también en la página www.fedenet.org.mx. Si tuvieran ustedes duda respecto a si el delito es federal o es local, llámenos a nosotros. Llamen por favor a Fedetel al 800-833-7273 y ahí nosotros les decimos si somos competentes nosotros para investigar ese delito o si es de competencia local y ya sería que nosotros lo turnemos a la Fiscalía Local o nosotros les damos los datos de contacto de la Fiscalía Electoral Local. Pero si se les solicita que si tienen duda, mejor nos llamen a nosotros, a la Fiscalía Electoral Federal. Y los teléfonos de su Fiscalía Electoral Local son el 722-1673-240 y el 722-1673-250. Muchas gracias, licenciada. Nos pregunta Omar García si el que un ciudadano se lleve la boleta electoral es un delito electoral. Más bien ahí dependería del uso que él haga de la boleta electoral,
Pues si él no quiere ejercer su derecho al voto, o sea, si el ciudadano acude a las urnas y le dan la boleta y no ejerce su derecho al voto, pues, o sea, a menos que alguien le estuviera obligando a que se lleve la boleta, porque algunas veces los funcionarios partidistas, alguno de los delitos electorales que se cometen es que les hacen que cambien la boleta. El partido político les entrega ya una boleta marcada y entonces los ciudadanos se tienen que llevar la boleta que les entregó el INE vacía y la boleta que introducen a la urna es la boleta que les entregó el partido político. Entonces ahí sí sería un delito cometido por el funcionario partidista porque un funcionario partidista estaría presionando al ciudadano para que introduzca en una urna una boleta de manera ilegal. Pero pues si el ciudadano simplemente no quiere ejercer su derecho al voto y se quiere llevar su boleta, mientras no haga mal uso de esa boleta, pues no lo podemos obligar a que ejerza su derecho al voto. Gracias. Nos pregunta María Fernanda. En la Junta nos informaron que el día de la jornada solo se permitirá la presencia de un representante por partido debido a la pandemia. ¿Es correcto el protocolo? No, no, no. El protocolo del INE, el protocolo de mesa de casilla única, en ningún momento dice que se va a disminuir el número de representantes por partido político. El número de representantes y de suplentes sigue igual. Nos basamos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. No contempla la disminución del número de representantes de partido político mientras los representantes de partido político en todo momento traigan cubrebocas. Si los representantes de partido político no se quieren poner cubrebocas, entonces ahí sí tendríamos una causa justificada para pedirles que se retiren de la casilla. Pero no, el protocolo no contempla algún cambio a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. No podemos pedirle a un representante de partido que se retire por la pandemia. Estaríamos cometiendo un delito electoral. Perdón, Gracias. licenciada. Perdón, es que no sé qué le moví que no puedo poner la pregunta en el chat, pero en este sentido, si los representantes rompen el protocolo de sana distancia, ¿ahí cómo podemos actuar? Si alguno de los representantes de partido no está siguiendo las indicaciones de los funcionarios de mesa directiva de casilla, entonces sí les podríamos pedir que se retiren y que ellos también le avisen a su representante general de casilla. Y por supuesto que el hecho va a tener que quedar registrado en la hoja de incidentes. Es muy importante que si a cualquier persona, ya sea ciudadano, representante de partido o quien sea, si no se quiere poner cubrebocas y no sigue indicaciones, se le va a pedir que se retire de la casilla, pero eso tiene que quedar constancia en hoja de incidentes. Si un representante de partido no se quiere poner cubrebocas, entonces sí tendríamos una causa justificada para pedirle al representante de partido que se retire. Y respecto de la sana distancia, bueno, nada más ahí habría que checar las indicaciones que establece el protocolo del INE, que es que por el diseño que se establece en el protocolo de la casilla, sí tendrían que estar sentados, digamos, de manera separada los representantes de partido. O sea, más o menos se contempla como dentro de lo que se pueda, más o menos 1 metro entre la silla de cada representante de partido. Y lo mismo para los funcionarios de mesa directiva. Se supone que en lugar de una mesa se va a utilizar ya sea una mesa más grande o 2 mesas para que también los funcionarios de mesa directiva puedan estar sentados de manera separada, guardando la sana distancia. Gracias. Gracias. Jonathan Jacob nos pregunta, ¿la denuncia siempre debe ser primero con la fiscalía o puede ser de manera inmediata con alguna autoridad policíaca, digamos la Policía Estatal o Guardia Nacional, si es que el delito es descubrimiento infragante? Exactamente, es muy, muy buena esa pregunta. Si ustedes están en una situación de emergencia, si el delito electoral se está cometiendo en el momento, no hay que llamar a la fiscalía, hay que llamar a los servicios de emergencia, hay que hablarle al 911.
Quienes tienen la capacidad, sobre todo por el tema de infraestructura, para responder a situaciones de manera inmediata, son las instituciones de emergencia. En una emergencia llamamos al 911 y ya después se pone la denuncia en la Fiscalía Electoral. Pero, por ejemplo, si ustedes se percatan de que están asaltando a una persona, en el momento, ¿a quién llaman? Van a llamar al 911 y ya posteriormente, ese mismo día o al día siguiente, van a acudir al Ministerio Público a poner la denuncia. Pero en un tema de emergencia, en un delito de flagrancia, se llama al 911. Muchas gracias. Areli nos pregunta si el lugar donde se instalarán las casillas es pequeño, ¿qué procede con los representantes de partido? Bueno, no deberían ser lugares pequeños. Se supone que los lugares en los que se contemplan la instalación de casillas, sobre todo en este proceso electoral, pues se va a privilegiar que sean en escuelas, en lugares abiertos, en lugares amplios, para que se pueda guardar precisamente la sana distancia. En caso de que sea un lugar cerrado y pequeño, no hay manera de que le podamos pedir a los representantes de partido que se retiren. Cometeríamos un delito si les pedimos que se retiren con el pretexto de que guardemos sana distancia. Entonces, no podríamos pedirles a los representantes de partido que se retiren de la casilla. Gracias. Stephanie nos pregunta, ¿qué procede en dado caso que durante el conteo de votos se encuentren más boletas que personas que votaron en la lista nominal? Ese hecho tendría que quedar constatado en hoja de incidentes. Probablemente también los representantes del partido en la casilla, si se percatan de que hay más boletas que personas que votaron, entonces también los representantes de partido pueden presentar escritos de protesta y entonces sería muy probable que esa casilla se anule, porque no puede ser que haya más boletas que ciudadanos que votaron. Esa casilla se les anularía, pero ustedes como funcionarios electorales, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ponerlo en hoja de incidentes. Gracias. Uriel nos pregunta, ¿el presidente de casilla, si así lo decide, puede no entregarme la custodia de los paquetes electorales al finalizar la jornada y llevarlos a la Junta por sus propios medios? Esto lo pregunta la persona en su carácter de representante de partido o... Me parece que es un CAE. Ok. Bueno, ahí los protocolos que tiene el instituto, pues creo que sí, la persona, ahí sí me desmentirán ustedes, ¿no? Porque son la autoridad administrativa, pero la persona facultada para trasladar los paquetes, pues es el presidente de la mesa directiva de casilla. Buenos días, mi nombre es Aldo Perea, capacitador. Bueno, ahorita el protocolo que nos dijeron a seguir es que los funcionarios de casilla, en este caso el presidente, nos va a entregar a los capacitadores los paquetes electorales respectivos para entregarlos en la Junta Distrital. Ese es digamos que el procedimiento que que nos informaron a nosotros. Y una pregunta también con respecto a la cuestión de las listas nominales que tienen, bueno, las copias de listas nominales que tienen los representantes de partido político. Ellos deben entregarlas al presidente. La pregunta es, ¿qué pasa si alguno de ellos ya no está? Porque en la hoja, en la hoja de jornada electoral nos dice que los registremos, pero pudiera ser que ya al final de la jornada electoral ya no están los representantes. Y si no están las listas, ¿qué sucede? ¿Se registra solo como incidente o qué es lo que procedería ahí? Gracias por la pregunta. Lo tendrían que registrar ustedes en la hoja de incidentes, pero además sí tendrían que presentar una denuncia con nosotros, con la Fiscalía Electoral Federal,
por el uso que el representante de partido le pudiera dar al documento que se está llevando, porque no se deben de llevar las listas nominales y no sabemos para qué se las va a llevar. Entonces, si van a hacer mal uso de ese documento, sí es necesario que, además de que ustedes lleven su control en hoja de incidentes, que pongan la denuncia, porque pueden hacer mal uso de ese documento. Hola, buenas tardes. Mi Les nombre pido por favor puedan escribir las preguntas en el chat a final de con el objetivo de llevar a cabo la actividad tal cual corresponde. Sigo con las preguntas, licenciada. Guillermo nos pregunta, cuando el acto jurídico hecho no trajera consecuencias, ¿se convierte en un delito electoral? Ejemplo, utilizar boletas electorales minutos antes del cierre de votación por sobrar muchas boletas. Utilizar boletas electorales, no, las boletas electorales únicamente pueden, digamos que, aunque literalmente las boletas no tienen nombre y apellido, sí los tienen porque en una casilla, pues máximo pueden votar 750 personas. Por lo tanto, en esa casilla hay 750 boletas, pero únicamente las pueden utilizar los ciudadanos que están en la lista nominal de esa casilla. Nadie más puede hacer uso de esas boletas electorales. Si los ciudadanos de esa casilla no acuden a votar, bajo ninguna circunstancia se podrían introducir esas boletas a las urnas, porque se anularía la casilla. Estaríamos en el supuesto que platicábamos hace rato. Si hay más boletas en las urnas que ciudadanos que emitieron el voto, esa casilla se va a anular. Muchas gracias, licenciada. Jonathan nos pregunta, dado el protocolo trans, tengo entendido que mientras el ciudadano aparezca en el listado nominal y presente una credencial electoral vigente y o válida, a este se le debe permitir ejercer el voto aun cuando su apariencia física no corresponda a la de la fotografía sin pedir ninguna confirmación adicional. En este caso, no se correría el riesgo de que alguna persona o grupo de personas consigan credenciales para votar que no les pertenezcan y acudieran a votar usurpando identidades que no es la suya bajo los preceptos del protocolo trans. Sí, efectivamente, y de hecho en algún curso había los agentes del Ministerio Público especializados en materia electoral, pues sí tenían algunas discrepancias o no estaban muy de acuerdo con el protocolo del INE en la materia, porque ellos tienen que aplicar la ley de manera estricta. Entonces, si una persona llega a votar y esa persona no coincide, sus características no coinciden con la foto de la credencial que está presentando, pues no se le debería de permitir el derecho al voto. Se pudiera cometer algún delito. Pero pues sí, el protocolo del INE dice que específicamente para las personas que pertenezcan a la comunidad LGBT, pues sí se les debe permitir su derecho. Debería tener cuidado. Pues a lo mejor sí es una persona. El funcionario de mesa directiva de casilla durante toda la jornada electoral, nada más es una persona trans que llega a votar, pues no habría ningún problema. Pero si ya en esa casilla ya llegaron 50, 60 personas que pues no corresponde la persona con las características de la fotografía de la credencial para votar, pues yo creo que sí sería importante reportarlo con su capacitador asistente electoral. Pero sí, los agentes del Ministerio Público sí han tenido algunas diferencias por la aplicación de este protocolo. Gracias. María José nos pregunta, en cuestión del escrutinio y cómputo, ¿qué medidas podemos tomar para evitar la aglomeración de la ciudadanía? Es decir, en las escuelas donde se instalan las casillas, ¿puede ser a puerta cerrada el escrutinio o se va a permitir la entrada de la ciudadanía incurridos en algún delito o afecta al generar entrada? No, de hecho, incluso con o sin pandemia, el escrutinio y cómputo se lleva a cabo a puerta cerrada. La casilla se cierra a las 6. En cuanto los ciudadanos ya terminaron de votar, se cierra la puerta y en el escrutinio y cómputo solamente van a estar presentes funcionarios de mesa directiva de casilla y representantes de partido político. Bajo ninguna circunstancia pueden estar los ciudadanos presentes mientras llevamos a cabo el escrutinio y cómputo.
Gracias. Viridiana nos pregunta, ¿cuántos representantes de partido pueden estar por cada uno dentro de la casilla? Es decir, el propietario y el suplente o solo uno. Gracias. Es el propietario y el suplente. Es que déjenme les busco cuál es el artículo de la LEGIPE. Bueno, les debo específicamente el artículo, pero sí, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sí en un artículo específico, dice que en cada casilla electoral tiene que haber un representante por cada partido político nacional más su suplente, y aparte por cada partido político local también es un representante más su suplente. Gracias. Saraí nos pregunta, digamos que el espacio en donde se instalará la casilla es muy pequeño. ¿Podemos solicitarles a los representantes de partido político que se intercambien entre ellos en el transcurso del día para no obstruir el paso a los votantes porque hay demasiada gente en la casilla? Gracias. Bueno, les comentaba que se supone que el Instituto Nacional Electoral, específicamente para este proceso electoral, al aprobar la ubicación de cada una de las casillas, está contemplando que las casillas no se instalen en lugares pequeños y que no se instalen en lugares cerrados. Pero lo que sí les puedo decir es que el protocolo del INE en ningún momento contempla que se reduzca el número de representantes de partido y en ningún momento contempla tampoco que se reduzca el número de funcionarios de mesa directiva de casilla. Obligatoriamente va a ser como siempre, como en cualquier proceso electoral, el mismo número de funcionarios de mesa directiva de casilla y el mismo número de representantes de partido político, y deberían de instalarse todas las casillas en lugares abiertos y amplios. Las medidas que sí se tienen que seguir de manera obligatoria es el uso de cubrebocas, sana distancia. A cada ciudadano que entre a la casilla se le va a dar su gel antibacterial. Si no traen cubrebocas, se les proporciona en la casilla. Se va a permitir, de hecho, que cada ciudadano, si quiere, lleve su propio bolígrafo, su plumón o con lo que quiera marcar su voto, para que los ciudadanos no se estén pasando todos el mismo marcador. De hecho, a la hora de que los funcionarios de mesa directiva de casilla le pidan la credencial al ciudadano, esto también en el protocolo contempla que se haga con sana distancia. Prácticamente los funcionarios de mesa directiva no van a tocar la credencial de elector del ciudadano, hasta para marcarle el dedo con el marcador indeleble, todo tiene que ser guardando su sana distancia. O sea, el INE sí consideró otro tipo de medidas para no tener que reducir el número de representantes de partido o de funcionarios de mesa directiva de casilla. Disculpe, bueno, es que creo que al parecer mi pregunta no aparece en el chat, pero la hice como desde hace un buen de tiempo. Era en cuestión con los representantes de partido. Entonces, si no se redujeron el número, creo que me parece que hay partidos que registran 4 representantes de cada uno de casilla, que son 2 propietarios y 2 suplentes. Entonces, ¿podrán estar los 4 o solamente 2 dentro de la casilla? No, tengo entendido que no podrían algún partido inscribir a 4 representantes de partido, porque la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales solamente permite un representante y un suplente por cada partido. A lo mejor sería porque hay partidos que tienen registro pues tanto nacional como local, ¿no? Y a lo mejor ahí ya tendríamos, sobre todo en entidades federativas en donde hay muchos partidos locales. Creo que en el estado de Morelos estamos hablando como de 11 partidos locales. Pues sobre todo en esos estados sí tendríamos problemas, ¿no? Porque habría muchos representantes de partido. O sea, serían los representantes de 11 partidos políticos nacionales más los representantes de partidos locales, ¿no? Entonces sí habría algunas entidades federativas en donde sí hay muchos representantes de partido, pero la ley solo permite por cada partido un representante y un suplente.
Gracias. Sí, Ana muchas Carmen gracias. nos pregunta, si mi presidente de casilla está marchando con algún partido, pero solo marcha y no tiene registro con el partido y solo se proclama como particular de la candidata, ¿se considera esto un delito electoral? Si el funcionario de mesa directiva de casilla está apoyando a alguna opción política, pues no podría hacerlo el día de la jornada electoral. El día de la jornada electoral tiene que portar pues el chaleco, los colores que le proporciona el Instituto Nacional Electoral. En su actuación en la casilla, los funcionarios de mesa directiva de casilla tienen que ser neutrales. Recordemos que es delito si algún funcionario electoral presiona a algún ciudadano, ya sea dentro de la casilla o fuera de la casilla, para que vote o para que no vote por alguna opción política. En alguno de esos casos, pues sí estaríamos ante la comisión de un delito electoral, pero como funcionaria de mesa directiva de casilla, pues esta persona tiene derechos políticos y electorales como cualquier ciudadano. Por supuesto que puede simpatizar por alguna opción política, nada más que la manera que esta persona tendría de expresar su simpatía por alguna opción política va a ser a la hora de ejercer su voto. Pero dentro de la casilla su comportamiento tiene que ser neutral. Muchas gracias. Silvia Carolina nos pregunta, buenas tardes, si una boleta nula que está totalmente en blanco es marcada por algún funcionario con 2 líneas para cancelarla por equivocación, ¿qué sucede? Pues los funcionarios no tendrían por qué marcar boletas electorales. A la hora de hacer el escrutinio y cómputo, recordemos que en la mesa incluso tenemos esta como tipo lona, en donde ya están marcados los cuadritos de cómo vamos a escrutar o a dividir nuestros votos. Los partidos el montoncito de votos para este partido político se ponen aquí, el otro montoncito se pone acá, etc. Pero los funcionarios de mesa directiva de Castilla no podrían marcar alguna boleta. Si en algún momento ocurre algún incidente con alguna boleta, tendría que quedar plasmado o tendría que quedar constancia del hecho en hoja de incidentes. Y en su caso, también los representantes de partidos políticos en las casillas también podrían presentar algún escrito de protesta. Pero no, los funcionarios de mesa directiva de casilla no tendrían por qué marcar boletas electorales. Nada más se separan las boletas que se decidieron que son votos nulos, pero no marcarlas. Y se contabilizan también en el acta. O sea, se ponen cuántos votos obtuvo cada partido político y cuántos votos son nulos. Gracias. Juan Manuel nos pregunta, ¿qué pasa si una persona condiciona la prestación de servicio por un programa social? Por ejemplo, si no votas por el partido X, no se te vacunará. Ese es un delito electoral. Y si estamos hablando del programa de vacunación, ese es un programa federal. Entonces es un delito electoral federal. Si la persona que realizó la pregunta tiene conocimiento de que se está condicionando el programa de la vacuna para que una persona vote o no vote por alguna opción política, tiene que presentar su denuncia con nosotros en la Fiscalía Electoral Federal. Y la persona que está condicionando el voto a cambio de proporcionarle la vacuna va a estar en prisión preventiva de manera oficiosa. Es un delito que se castiga con prisión. Gracias. Silvia Carolina pregunta, ¿qué pasa si los ciudadanos llevan plumas que se pueden borrar? Si las plumas se pueden borrar, es que no tendríamos en ningún momento por qué borrar los votos de los ciudadanos, pero de acuerdo con el protocolo del INE, para que nosotros, más bien para salvaguardar la salud de los ciudadanos, para que no se estén pasando los ciudadanos el mismo marcador indeleble, en este proceso electoral, nada más en sí se les va a permitir a los ciudadanos que lleven su propio bolígrafo, su propio plumón, que ellos lleven sus propios medios para poder marcar su voto en la boleta. Pero ahí si nosotros como funcionarios, ustedes como funcionarios electorales,
pues sí tendrían que conducirse con ética, con profesionalismo y bajo ninguna circunstancia pueden aprovecharse de que los ciudadanos no van a usar marcador indeleble para alterar de alguna manera las boletas. Si los funcionarios electorales, ya sea a la hora de contar los votos en la casilla o incluso cuando las boletas ya estén en los consejos distritales, de alguna manera alteran una boleta, cometen un delito electoral y van a ser castigados con prisión. Pero los ciudadanos pueden llevar su pluma, pueden llevar su plumón, pueden votar con lo que quieran y se los tenemos que permitir. No les podemos obligar a usar el marcador indeleble en este proceso electoral. Gracias. Guillermo nos pregunta que si los funcionarios deben de permanecer todo el tiempo en la casilla o pueden tomar un tiempo para ir a su casa. No, los funcionarios de mesa directiva de casilla no podrían retirarse de la casilla durante el desarrollo de la jornada electoral. De hecho, hubo un caso, me parece que fue en el estado de, no sé si Chiapas o Guerrero, pero tuvimos un caso en el que los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía, durante pues las rondines que dan en la jornada electoral, había una casilla en donde había muchos ciudadanos formados, ¿no? Entonces se acercan los ministerios públicos a revisar y pues resulta que los funcionarios de mesa directiva de casilla cerraron la casilla porque fueron a comer. Y entonces suspendieron la votación y los ciudadanos se quedaron formados afuera de la casilla mientras los funcionarios de mesa directiva fueron a comer. Obviamente esa casilla se anuló. Bajo ninguna circunstancia se pueden retirar los funcionarios de mesa directiva de casilla. Digo, se entiende que están todo el día en la casilla, en algún momento tienen que comer, pero a lo mejor se podría retirar un funcionario nada más, una media hora mientras come, pero los demás funcionarios de mesa directiva de casilla tienen que permanecer en la casilla, no pueden abandonar en ningún momento sus funciones. Sí se pueden rolar para que de uno por uno cada funcionario pueda salir unos 20 minutos o una media hora nada más rápidamente a comer, pero en ningún momento la casilla se puede quedar sola. Gracias. Omar García nos pregunta, en el supuesto caso de una catástrofe natural, digamos, un siniestro de alta intensidad, ¿qué sucede con el paquete electoral? ¿Se da por perdido? ¿Existe algún protocolo en caso de siniestro durante la jornada electoral? Porque lógicamente tenemos que salvaguardar la integridad de los ciudadanos. Ok, sí, si en algún momento por una catástrofe natural los paquetes electorales, el material electoral y los documentos electorales pues se vieran afectados, ¿no? A lo mejor en una inundación están resguardados los documentos y materiales ya en la casa del presidente de mesa directiva de casilla y se inundan. Tengo entendido que el INE tiene obviamente boletas electorales, o sea, para este tipo de casos de emergencia, el INE pues sí tiene que contemplar tener un extra de boletas y de documentos y materiales electorales, pues precisamente para salvaguardar los derechos políticos y electorales de los ciudadanos. Y en caso de una emergencia, pero solo en una emergencia, como sería a lo mejor una catástrofe natural, pues el INE sí puede sustituir las boletas y los materiales electorales porque lo importante es que al final del día se pueda instalar esa casilla y los ciudadanos puedan votar. Entonces, tengo entendido que el protocolo del INE, o al menos así era antes, o sea, sí tienen boletas y materiales y documentos electorales para casos de suma emergencia, nada más en emergencias. Gracias. Sí, bueno. Rosa nos pregunta, ¿qué procede si un ciudadano se lleva su boleta, se anota en la hoja de incidentes y se anota en la hoja de incidentes el nombre del ciudadano o cómo se justificaría para tenerlo en cuenta en la hora de conteo para que la casilla no sea motivo de anulación? Pues ahí sí tendrían que estar pues al pendiente de los funcionarios de mesa directiva. Es que el problema es que si el ciudadano se lleva la boleta pues de una manera visible, pues sí podríamos anotar en hoja de incidentes
qué ciudadano se llevó la boleta, ¿no? Pero si el ciudadano se la lleva, no sé, pues en el pantalón doblada o escondida, pues no podríamos ponerlo en hoja de incidentes. Pero si los funcionarios de mesa directiva sí se percatan del hecho y tienen oportunidad de percatarse de quién fue el ciudadano que se llevó la boleta, sí es importante anotarlo en hoja de incidentes. Gracias. Miriam Victoria nos pregunta, oficialmente está que se instala casilla a las 7:30. Mi pregunta es que si están solo los funcionarios propietarios y faltan los suplentes generales, ¿podemos instalar casilla o nos esperamos a las 8:15? Tengo entendido que en estos casos, bueno, es que esto ya es como un poquito más administrativo y aparte del tema del INE, no de materia penal electoral, pero lo que ocurre es que si en alguna casilla no llegan todos los funcionarios de mesa directiva de casilla, se esperan a las 8:15. Si faltan funcionarios de mesa directiva de casilla, no los suplentes, sino a lo mejor falta algún secretario o falta algún escrutador y no hay suplentes tampoco, entonces lo que se procede es que a las 8:15 se toman a los ciudadanos que están formados ya para ejercer su derecho al voto. En el orden en el que están formados, pues se les invita a formar parte de esa mesa directiva de casilla. Y si el primer ciudadano que está formado no acepta, entonces nos vamos con el segundo ciudadano formado y así hasta que alguno acepte ser parte o ejercer las funciones del funcionario de mesa directiva de casilla que no acudió, pero sí sería hasta las 8:15. Muchas gracias. Un momento, por favor. Sí, gracias. Elizabeth Raquel nos pregunta, cuando un ciudadano se presenta a votar con una credencial de elector que presenta alteraciones visibles, ¿qué procede? ¿El presidente de casilla le debe retirar la credencial? Si el ciudadano trae una credencial que a lo mejor entendemos que nosotros, ustedes como funcionarios electorales, como funcionarios de mesa directiva de casilla, no son peritos. No podemos nosotros en ese momento, el día de la jornada electoral, revisar que el documento sea auténtico. Pero si evidentemente el documento está alterado o si evidentemente la credencial es falsa, entonces sí le podemos retirar la credencial al ciudadano y por supuesto que no le vamos a permitir votar. Y ese incidente tiene que quedar con constancia del mismo en la hoja de incidentes. Hola, buenos días. ¿Puedo participar? Sí, claro, gracias. Bueno, yo pediría, bueno, es que he tratado de comunicar o hacer mi pregunta, y no puedo hacerla, vía chat, entonces por eso estoy ahorita llamando o hablando. ¿Tendríamos algunos ejemplos de delitos electorales que atenten contra la secrecía del voto? Sí, claro que sí. Esto es específicamente cuando, sobre todo a la hora de compra de la compra de votos, muchas veces los partidos políticos, digamos, para pagarles el voto a los ciudadanos, les piden evidencia. Entonces les dicen a los ciudadanos, te voy a dar 500 pesos si votas por mi partido político, pero ¿cómo me vas a comprobar que votaste por mi partido político? Pues entregándome una foto de tu voto o entregándome, por ejemplo, tu boleta. O sea, yo te doy esta boleta es la que vas a introducir a la urna. ¿Y cómo me vas a comprobar que no votaste por otro partido? Porque tú te vas a llevar tu boleta original y me la vas a entregar a mí. Entonces, en este momento se violaría una de las 6 características del voto, que es la secrecía. La secrecía, recordemos que es un derecho, más no una obligación. Si algún ciudadano, si a lo mejor yo quiero
a mi familia, a mis amigos, a quien sea, decirles, yo voté por tal partido político, o sea, de manera voluntaria, yo les puedo decir, yo voté por tal partido político, pues no hay ningún problema. Tengo todo el derecho de decir por qué partido político voté. Lo que es importante de esta característica del voto es que nadie nos puede obligar a que les digamos por quién votamos. Sería diferente si mi familia o mis amigos a mí me obligan de alguna forma a que yo les demuestre o a que yo les diga por quién voté. Gracias. Una pregunta. Yo tengo una pregunta con respecto a eso. Disculpen que me meta pejo. Se supone que únicamente las boletas que van a ser oficiales son selladas por el INE. Perdón, ¿podría hablar un poquitito más fuerte? Es que casi no se escucha. Ok, repito mi pregunta. Mi pregunta es, en dado caso que el representante de partido, de que una persona cualquiera, en ese supuesto, un representante le entregue la boleta y le diga, introduce esta y dame la que te dan, únicamente el INE y el IEM son propietarios de sellos para sellar las boletas. En este caso, ¿qué procede? Si un representante de partido político o un funcionario partidista o cualquier persona presiona a un ciudadano para que le diga, tú introduce esta boleta a la urna y me das la boleta que te da el INE, eso es un delito. Si ustedes como funcionarios electorales tienen conocimiento de este hecho, tendrían que denunciarlo ante la Fiscalía Electoral, ya sea federal o local. Si tenemos duda si fue boleta de elección de diputado federal, gobernador, si tenemos duda, presentamos la denuncia ante la Fiscalía Electoral Federal, pero sí es un delito. Entonces, nada más tendríamos que denunciar. Con lo que nos tienen que apoyar es diciéndonos qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, a qué hora pasó, exactamente el lugar en el que ocurrió el hecho. Si tuvieran fotos, si tuvieran videos o si tuvieran pruebas, estaría perfecto. Y además, ustedes como funcionarios electorales, además de la denuncia, porque es un delito electoral, además tienen que dejar constancia del hecho en hoja de incidentes si es que ustedes se dan cuenta en la casilla durante el desarrollo de la jornada electoral. Una pregunta, perdón. Muchas gracias. Continúo Sí. con las preguntas, por favor. Miguel Ángel pregunta, ¿qué sucede si se detecta que algún ciudadano toma fotografías de la boleta? Podríamos llevar a cabo una denuncia porque, como les decía, la característica de la secrecía del voto es un derecho, más no es una obligación. Si un ciudadano, pero ojo, en su calidad de ciudadano, es diferente a servidor público, es diferente a funcionario electoral o funcionario partidista. Si un ciudadano común le quiere tomar foto a su voto y lo quiere publicar en su Facebook, en su Twitter, pues no es delito. O sea, la secrecía es un derecho, más no una obligación. Y si el ciudadano quiere divulgar o quiere difundir por quién votó con una foto, pues no hay ningún problema. Ya nada más, o sea, el delito sería cuando obligan al ciudadano a mostrar una foto de su voto, pero si el ciudadano de manera voluntaria sube la foto de su voto a sus redes sociales, pues no es delito. Gracias. Nos pregunta Javier Ordóñez, ¿en caso de denuncia se sigue de oficio? Es correcto, gracias por la pregunta. Los delitos electorales se persiguen de oficio. Basta con que la fiscalía tenga conocimiento del hecho, o sea, no es necesario que el afectado directo vaya a denunciar con nosotros. Con que la fiscalía tenga conocimiento de que ocurrió el hecho se tiene que investigar de manera oficiosa, se tiene que abrir una carpeta de investigación. Los delitos electorales, todos se persiguen de oficio. Muchas gracias. Gracias. Laura nos pregunta, ¿por qué no hay sanciones para los funcionarios que se niegan a participar? Creo que está mal formulada.
Dice algo así: ¿por qué no hay sanciones para los ciudadanos que se niegan a participar como funcionarios, pero sí participan como representantes de partido? Pues no hay sanciones porque no están especificadas ni en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ni en la Ley General en materia de delitos electorales. Los ciudadanos están en todo su derecho de ejercer sus derechos políticos y electorales apoyando a algún partido político. Y si ellos, en su caso, deciden que prefieren estar en una casilla representando a su partido político, cuidando los votos desde esa trinchera, desde la trinchera de los partidos políticos, pues están en todo su derecho. No podemos obligar a ningún ciudadano a que sea funcionario de mesa directiva de casilla, no es una obligación. Yo tengo una pregunta respecto a eso, perdón que opine así, pero ¿por qué no ellos elegir si quieren ser funcionarios de casilla? Porque muchas veces uno como capacitador tiene hasta que, o sea, sí es parte de nosotros el convencimiento, pero uno hasta tiene que ser como que, es que no sabría cómo expresarlo, pero casi hasta rogarles, o sea, es que a veces ellos no comprenden, pues, la importancia que tiene su participación como un ciudadano neutral en la jornada electoral. Pero entonces, ¿por qué mejor no, en vez de nosotros ir a solicitarle a sus casas, que nos abran, que nos respondan cuando queremos ir a darle la capacitación y ya después no nos quieren atender, ¿por qué no ellos mediante un concurso público participar para saber quién quiere ser funcionario de casilla? Porque así sería algo como, sabemos que el día de la jornada sí se van a presentar porque son personas que sí querían participar, no que fueron convencidos y a la mera hora ya se arrepintieron porque ya fueron convencidos por los representantes del partido político por obtener una ganancia económica. Sí, claro, estoy completamente de acuerdo, nada más que ahí tendríamos que considerar que si nosotros le permitimos a los ciudadanos que voluntariamente decidan si quieren ser funcionarios de mesa directiva de casilla, pues corremos en riesgo de que los partidos políticos, desgraciadamente, a lo mejor podrían reclutar ciudadanos y decirles, te pago tanto, pero pues tú concursa para ser funcionario de mesa directiva de casilla. Precisamente por eso se hace por insaculación, para que sea al azar y no exista la posibilidad o se reduzca muchísimo la posibilidad de que los partidos políticos interfieran en la decisión de quiénes van a ser funcionarios de mesa directiva de casilla y únicamente tengan representación en la casilla a través de sus representantes. Y sí coincido en que muchas veces ustedes tienen dificultad para convencer a los ciudadanos de que estén en la casilla como funcionarios de mesa directiva de casilla. Me imagino que ahorita por la pandemia peor, ¿no? Muy pocos ciudadanos seguramente quieren estar en la casilla, pues la verdad es que prácticamente arriesgando la salud por salvaguardar el derecho al voto y el adecuado desarrollo de la función electoral, pero pues ahí sí como autoridades electorales nosotros tenemos el reto de continuar fomentando esta educación cívica en los ciudadanos para que en algún momento pues los ciudadanos que resulten insaculados para ser funcionarios de mesa directiva de casilla, pues lo hagan con gusto, ¿no? Y sepan lo importante que es realizar este tipo de funciones. Lo que sucede es que también debería de haber algún tipo de multa para aquellos representantes del partido político o aquellos militantes que van a las casas de los funcionarios a convencerlos y a darles alguna despensa o algún apoyo económico por no presentarse ese día o por no aceptar la invitación por parte de los capacitadores electorales, porque muchos los hacen. Cuando yo estuve en campo, vi a muchos de los militantes yendo a las casas donde yo ya había ido, o sea, y hasta parece que se esconden cuando uno los ve, o sea, creo que también debería de haber alguna repercusión para ellos que hacen ese tipo de cosas. Ah, ok, sí, si tienen conocimiento de algún hecho de ese tipo, o sea, si algún funcionario partidista está presionando a los ciudadanos para que no sean funcionarios de mesa directiva de casilla, sí hay que presentar la denuncia para que se investigue el hecho, porque muchas veces lo que hacen los partidos políticos es de alguna manera impedir
que los ciudadanos que fueron insaculados como funcionarios de mesa directiva de casilla se presenten a la casilla precisamente para que se tomen a los ciudadanos que están formados en la fila, pero ellos, ¿de qué manera? No sé cómo le hacen, pero ya saben qué ciudadanos van a estar formados ahí, o sea, ya tienen preparados a los ciudadanos para que lleguen a formarse primero, porque ellos ya saben que ya presionaron a los funcionarios de mesa directiva de casilla para que no lleguen, y entonces los ciudadanos que están formados, pues son parte de su partido político, ¿no? También están cooptados por ellos. Entonces es un delito y sí, es muy importante que si tienen conocimiento de ese tipo de hechos, los denuncien. Muchas gracias. Pues bien, hay muchas preguntas en el chat. Sin embargo, ya llegamos a la hora en el que este curso debe de finalizar. Cabe destacar que por lo que yo leo en las preguntas, muchas son de capacitación y les pido por favor que se puedan acercar a sus vocales de capacitación cívica de cada junta distrital, que se puedan acercar a sus supervisores electorales, que se puedan acercar a sus compañeros CAES a realizar este tipo de preguntas para que juntos puedan sacar todas sus dudas. Y como bien lo mencionaban en el chat, este curso es de delitos electorales, más no de capacitación. Por lo que les pedimos, por favor, puedan atender esas dudas que tienen ustedes de capacitación con sus vocales inmediatos para que ellos puedan dar respuesta a cada una de sus dudas. A nombre del maestro Joaquín Rubio Sánchez, vocal ejecutivo del INE en el Estado de México, agradezco a la licenciada Gabriela Ávila Hernández, representante de la Fiscalía especializada en delitos electorales, por el día de hoy impartir el curso de delitos electorales. Muchísimas gracias y también, bueno, aclarar a todas las personas y a las y los participantes que la cuestión del audio, me queda claro que a muchos tuvieron problemas con el audio. Esto no tiene que ver con la plataforma, tiene que ver con los dispositivos de cada persona que no autorizan el que se escuche el audio que se está llevando a cabo. Entonces, este problema que ocurrió es problema de cada persona en su dispositivo, más no de la plataforma de Webex. Agradecemos a todos la paciencia que tuvieron ante este curso y los invitamos a seguir atentos a las redes sociales del INE Estado de México, donde vamos a estar realizando diferentes cursos con diferentes temáticas que seguramente les ayudarán mucho a todos. Muchísimas gracias a todos por su participación y por su atención. Gracias. Gracias, muchísimo curso. Gracias. 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 Hasta luego, gracias. Gracias, excelente día. Gracias. Gracias.